Es en la versión NTV, nueva traducción viviente, por favor. Apocalipsis 1:5. El libro del Apocalipsis es el último libro que se halla en las Escrituras, en la Biblia, y le llaman el libro de las revelaciones, el libro de la revelación, y cuenta los acontecimientos que le fueron revelados a Juan, estando en la isla de Patmos, los acontecimientos futuros. A Juan se le mostró el futuro de los tiempos y el final de todos los tiempos. El capítulo 1 comienza Juan narrando la grandeza de Dios y de Jesucristo, y él mira a los redimidos del Cordero, él mira las naciones que fueron salvas, las personas que fueron salvas, él las puede mirar, él está mirando el futuro. Pero el ángel del Señor le dice que escriba. Así que nosotros, gracias a eso, tenemos un registro del fin de los tiempos, de los acontecimientos de los últimos tiempos y del fin, cuando la eternidad comienza. Pero el capítulo 1 narra algo muy importante que hoy va a ser la base de nuestra enseñanza. Y la palabra de Dios, Jesucristo es el fiel testigo, es el testigo fiel. Fíjense nada más lo que dice. El primero en resucitar de los muertos. La versión 1960 dice: el primogénito de los muertos y el gobernante de los reyes del mundo, el rey de los reyes. Toda gloria sea al que nos amó, al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros, aquí va, en esta porción de este versículo nosotros comenzamos la disertación de la palabra. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Juan miró el futuro y entonces mira a la iglesia, a los redimidos, a los herederos de la salvación eterna. Él está mirando multitudes, dice que él miraba multitudes de toda raza, lengua y nación, adorando por la eternidad al Cordero de Dios. Entonces, esta porción de las Escrituras dice que antes de que ellos estuvieran en la presencia eterna del Señor, adorándole por la eternidad, todas las naciones que fueron salvas, dice: Él ha hecho de nosotros, los salvos, los hijos de Dios, un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Vemos el final de los tiempos, vemos a los redimidos, aquellos que se salvaron y a quienes el Señor, mientras estaban en la tierra, los constituyó como un reino de sacerdotes. Aquí conmigo, hijos. ¿Ok? ¿Dónde y cuándo comenzó todo esto? Porque ellos llegan, ellos son los redimidos, ellos son los que heredan la salvación eterna. Ellos serán los habitantes del reino de Dios por los siglos de los siglos de los siglos. Vayamos atrás y comencemos con el principio. Cuando Dios rescata una nación para él que estaba esclavizada y la saca de la esclavitud y la lleva a libertad, quiero que piensen, él rescató muchas familias de esclavos, rescató muchos esclavos de muchas generaciones. Y a estas familias de esclavos, eran esclavos de sus amos, eran esclavos de la religión preponderante de aquel entonces, la religión de tanta idolatría grandísima como era Egipto. Eran esclavos de la miseria, del desaliento, y se les había robado el futuro. Ellos no tenían un futuro propio, ellos estaban sometidos a la voluntad arbitraria de Faraón y todo su séquito. Ellos con sus familias, así que Dios los mira en su aflicción, como dicen las Escrituras, y los lleva a libertad. Muchas familias esclavas, porque Dios tenía un plan.
nosotros leemos en el libro del Apocalipsis donde dice: Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios. Así que, ¿qué son los sacerdotes? Los sacerdotes para Dios, Él instituyó un reino con sacerdotes, ahorita lo vamos a leer. Eran las personas que oficiaban delante de Dios, eran aquellos que ofrecían sacrificios a Dios, eran aquellos que instruían al pueblo en los caminos de Dios, eran los que enseñaban las escrituras, eran los que oían la voz de Dios y le enseñaban al pueblo. Eran los pastores del rebaño de esa nación. Cuando Dios rescata a todas esas familias de esclavos, Él tenía una pretensión, Él tenía un deseo. Así que vamos a ir rápidamente al Éxodo capítulo 19 y verso 6 en la Nueva Traducción Viviente. Una vez que el Señor los ha rescatado, porque Él tenía Éxodo es el libro de la salida. Éxodo es el éxodo, la salida del pueblo. Dios da por medio de Moisés, su libertador, un mensaje: ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y gente santa. Ahora vamos a ver, síganme con su vista, por favor. Quiero llamar su atención, porque vamos a ir en un recorrido. Hemos mirado el fin de los tiempos. Estos que estaban redimidos dijeron: Dios nos hizo para Él un reino de sacerdotes. Así que los redimidos fueron unos sacerdotes para Dios. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los sacerdotes eran la gente consagrada a Dios, los llamados y consagrados de manera exclusiva para Dios, aquellos que comunicaban a Dios su voluntad. ¿Cuándo comenzó? Cuando Dios saca a una nación conformada por familias de esclavos, y lo que pretendía es convertirlos en un reino, en una nación, en un reino de sacerdotes, una nación de sacerdotes y gente santa. ¿En qué se convertirían? En un reino. Ellos serían un reino, pertenecerían a un reino de gente que oficia delante de Dios, de gente que ofrenda a Dios, de gente que enseña los misterios de Dios, de gente que instruye en las leyes de Dios. La Biblia dice: mucho tiempo ha estado Israel sin verdadero Dios, sin ley y sin sacerdote que enseñara. Pero entonces Dios viene y rescata familias de esclavos para convertirlos en un reino de sacerdotes, en una nación santa. Cuando Jesús está en su ministerio terrenal, preparando la iglesia que heredaría la salvación, que ahorita vimos en Apocalipsis 1, los discípulos tenían la intención de aprender a orar. Entonces le dicen a Jesús: enséñanos a orar. Jesús, porque necesitamos aprender a orar. Ellos habían descubierto que Jesús iba a orar muy temprano en las madrugadas o muy tarde en las noches, y que cuando salía de sus momentos de oración, de sus tiempos de comunión con el Padre, Él podía libertar a las personas, expulsar demonios, sanar cualquier enfermedad. Así que ellos descubrieron que su secreto, uno de los grandes secretos de Jesús que desataba esta unción, era estar en oración. Así que los discípulos le dicen: enséñanos a orar. Y Jesús dice: ustedes orarán con este modelo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos tu nombre, venga a nosotros tu reino. Si nuestra oración constante, como lo recomendó Jesús, es: venga a nosotros tu reino, y lo que Dios pretendía cuando sacó familias de la esclavitud como nuestra familia, puedes pensar de qué era esclavo la familia a la cual tú perteneces y de dónde tú procedes. Algunos vienen de una familia esclavizada en el alcohol, en las adicciones, otros en el afán, otros son esclavos de una enfermedad, de una y de otra y de otra, otros son esclavos de una miseria, otros son esclavos de la depresión, del odio, de la falta de perdón. Gran número de ejemplos podemos poner ahora en lo que se refiere a la esclavitud.
venga a nosotros tu reino, convertiría, ese reino convertiría familias de esclavos en sacerdotes y nos convertiría en gente santa. Venga a nosotros tu reino. ¿Cuál reino? Un reino de sacerdotes. Dios dijo: yo quiero hacer de ustedes un reino de sacerdotes, una nación santa. Cuando decimos que el reino, Jesús dijo: el reino de Dios se ha acercado. Cuando Jesús dijo: digan, venga a nosotros tu reino, anuncien el reino de Dios, estamos anunciando, entre otras cosas, un reino de sacerdotes. Cuando Dios los saca de la esclavitud y dice que se construya un templo, un tabernáculo, entre las 12 tribus que conformarían la nación judía, emerge la tribu de Leví, los descendientes de Leví. Había descendientes de Rubén, de Gad, de Isaacar, de Zabulón. Todos estos 12 hermanos conformarían la nación judía. Ellos habían salido los descendientes de ellos habían salido con Moisés, y Dios los convertiría en un reino de sacerdotes, una nación santa. ¿Ok? Ahora Dios escoge de entre estas tribus una, a Leví, y le da instrucciones con respecto del sacerdocio. Pero en el Nuevo Testamento la Biblia dice que Dios nos convierte a todos en sacerdotes, ¿no? Todos somos sacerdotes. La iglesia de Cristo tiene un sacerdocio: los pastores, los ministros del altar, los discipuladores son los sacerdotes. Pero tu familia tiene un sacerdote. ¿Quién es? En mi familia hay un sacerdote, hay un sacerdocio, ¿no? Las mujeres que están solas, preciosas, valientes y victoriosas mujeres, también pueden llevar a triunfo su familia si ejercen un legítimo sacerdocio. ¿Ok? Entonces tú y yo somos los sacerdotes de nuestra casa, y Dios pretende a través nuestro, por la sangre del Cordero, convertir personas que fuimos esclavas. ¿De qué eras esclavo? En sacerdotes y gente santa. ¿Ok? Bien. Así que vamos a mirar lo que Dios habla con respecto del sacerdocio, porque cuando la sangre de Jesús nos lava y nos sigue lavando, y la palabra nos está lavando, nos prepara y nos convierte en sacerdotes. Para la primera iglesia que yo tengo no es esta, es mi familia. Es el lugar donde yo debo pastorear con más diligencia. Aún si tuviera que poner más diligencia en alguno de los dos lados, mi compromiso primario es la casa. Porque no tiene caso que todos se salven y los que se pierdan, ¿verdad? No tiene caso que yo les enseñe a ustedes todo esto y mi casa no tenga conocimiento de Dios ni de su palabra, ¿no? Pero entonces tú eres un sacerdote que oficia en tu casa, y tú un día serán sacerdotes. Pero mientras tanto, ustedes están en casa cumpliendo las leyes del sacerdocio del hogar. ¿Ok? Vayamos aquí. Malaquías es un libro que desde el capítulo 1 hasta el 4, que es el último capítulo, habla directamente al sacerdocio, al igual que el libro de los Levíticos en el Antiguo Testamento, los primeros 4 libros de la Biblia. Así que vamos a ir a Malaquías. En la versión NBI, por favor. Malaquías 2:1. Vamos allí. Ahora pues, este mandato es ¿para quién, amados? Ahora pues, este mandato es para ustedes, los sacerdotes. Levante la mano. ¿Para quién es el mandato que va a oír? Para los sacerdotes. Amén. Ahora bien, este mandato es para ustedes, los sacerdotes. Arriba la mano de los sacerdotes de su casa. ¿Ok? Bien. Los hijos primogénitos, levanten la mano. Sacerdotes. ¿Ok? Bien. Los hijos primogénitos y unigénitos, levanten la mano. Sacerdotes.
Ok, ahora pues este mandato es para ustedes. Entonces nos vamos, Malaquías 2, capítulo 5, por favor. Y dice así las escrituras: mi pacto con Leví, con él, o sea, están hablando de Leví, era de vida y de paz. Fíjate, había una alianza, Dios diciéndole a Leví: te voy a dar vida y paz. Y se las di. Era también de temor, y él me temió y mostró ante mí profunda reverencia. Vamos a ver. Ahora pues este mandato es para los sacerdotes. En el versículo 4 Dios dice que quiere preservar el pacto que hizo con Leví. Leví no es una persona, es una tribu, ¿ok? Eran todos los descendientes de aquel hijo de Jacob que se llamó Leví. Todos sus descendientes, muchísimas familias, pensemos que eran como 100,000 personas, ¿ok? Todos. Le está diciendo, ahora pues para ustedes los levitas, para ustedes los sacerdotes, ¿para quiénes? Yo hice un pacto, yo hago un pacto con los que ejercen sacerdocio en su casa, los que ejercen sacerdocio en la iglesia, los que ejercen sacerdocio en la ciudad, los que ejercen sacerdocio en los pueblos, en las selvas, en las metrópolis. Yo tengo un pacto, es un pacto de vida y paz. Dice, de inicio, desde un principio, cuando Dios estableció la tribu de Leví, los convirtió en sacerdotes que oficiaran delante de Dios. Dios hace una alianza con ellos y les dice, mi alianza con ustedes será de vida y paz. Y efectivamente se lo di. Era también de temor, o sea, si Leví el sacerdote andaba en su conducta en casa y en todos los lugares en el temor del Señor, entonces él recibiría vida y paz. Vida y paz no parece tanto, pero es más que suficiente. Vida es contar con salud, con una existencia, y paz es descansar de problemas financieros, familiares y de salud. Mi pacto con él era de vida y paz. Él debía andar en el temor mío. Y en realidad eso fue lo que hizo. ¿Cuál era el testimonio de este ministerio? Verso 6, por favor. En su boca había instrucción fidedigna. ¡Qué barbaridad! En sus labios no se encontraba perversidad. En paz y rectitud caminó conmigo y apartó del pecado a muchos. En su boca había, dice la versión 1960, porque de la boca del sacerdote debe brotar la ley y de sus labios la sabiduría, porque es un mensajero del Señor de los ejércitos. ¿Qué hace un sacerdote? Dice que cuando él instituyó un sacerdocio, les dijo lo que tenían que hacer, y efectivamente esta tribu dice, el propósito de mi pacto con los levitas era darles vida y paz, y eso fue lo que les di. De ellos se requería que me reverenciaran, y lo hicieron en gran manera y temieron mi nombre. Comunicaron al pueblo la verdad de las instrucciones que recibieron de mí. No mintieron, ni estafaron, ni anduvieron conmigo. Llevaron vidas buenas y justas e hicieron volver de sus perversidades a muchas personas. Los labios de un sacerdote atesoran sabiduría, y de su boca los hombres buscan instrucción, porque es un mensajero. En sus labios hubo instrucción fidedigna, no se encontró perversidad. En paz y en rectitud caminó conmigo. Esta conducta, hijos, porque ahorita vamos a seguir adelante, los deberes sacerdotales. Si una persona da instrucción fidedigna a su familia, a sus primera iglesia, su iglesia inmediata, que es la familia, si la instrucción es fidedigna, si hay legítimo temor de Dios, hace apartar a muchos de su iniquidad y de su pecado. Se trata de ejercer un sacerdocio bajo la dirección de Dios y no de nuestros sentimientos, y no de la crianza que tuvimos antes con nuestros padres, y no de lo que aprendimos en la escuela o en otros lados. Dice la Biblia, en su boca había instrucción fidedigna. Si alguien pudiera darme un sinónimo de fidedigno, ¿qué me diría? Verdadera, auténtica. Había instrucción. A lo que te expones los domingos es a una instrucción fidedigna. Lo que están oyendo tus hijos, sea
Yares haré yo. Quien exponga la palabra o quien escuche, entregue el discipulado, es una instrucción fidedigna. Si los tuyos, los domingos, se ven impartidos por una instrucción fidedigna, nuestra responsabilidad en casa es darle seguimiento, mis amados. Es nuestra responsabilidad en casa. Esto no puede tornarse contradictorio. Estaba yo leí una Biblia muy interesante donde dice que la tribu de los levitas, una traducción muy interesante, dice que lo que ellos decían tenía congruencia con lo que hacían, y me pareció sumamente interesante. Así que en el sacerdocio, nosotros como padres amados, tenemos un compromiso sacerdotal. Este mandamiento es para ustedes, los sacerdotes. Apocalipsis 1, los últimos tiempos, somos un remanente de sacerdotes y gente santa. Dios rescata gente de la esclavitud como a ti, como a mí. Él pretende que seamos una nación de sacerdotes y gente santa. ¿Qué es lo que Dios pretende? Rescatarnos del infierno y que no vayamos a condenación. No es más exclusivo que Dios pretende con nosotros. Dios perdona el pecado, claro, pero mientras estamos en la vida le vamos a echar ganas y vamos a renunciar a todo lo que pudiera ser un estorbo en nuestro caminar con Dios. A lo que tu familia, tus hijos están aquí expuestos, es a una enseñanza fidedigna que debe tener seguimiento en casa. El consejo que ellos reciben aquí es justo el que deben oír de tus labios en casa. Es justo el ejemplo que deben seguir de los esposos que están aquí en el altar, que tienen una familia y que honran y son fieles a su pacto matrimonial y a su pacto familiar. Tus hijos, mis nietos ven aquí en el sacerdocio, ven un ejemplo. Es justo lo que tienes que llevar a casa. Es tan interesante cuando Dios, que conoce todas las cosas, se expresa acerca de un siervo suyo, y Malaquías está hablando de parte de Dios y está hablando de lo que Leví hizo. Y entonces Dios dice que él fue íntegro y la enseñanza fidedigna, y que su integridad, el hecho de ser el mismo en casa, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, el hecho de haber adquirido un compromiso personal con Dios en lo que se refiere a su vocación y llamamiento, hizo que muchos se apartaran del pecado, particularmente los hijos. Y es que los labios del sacerdote son depositarios de la sabiduría, y el pueblo y la gente espera hallar la ley en sus palabras, porque Él es mensajero. ¿De quién somos mensajeros? Somos mensajeros del Señor, amados. ¿Qué es lo que hablamos? Lo que hablamos es el mensaje de Dios, y es justo lo que debemos hablar, el mensaje de Dios. Que cuando alguien te pide un consejo, el mensaje de Dios es el que se supone debía salir de nuestros labios, no el mensaje de nuestro corazón, no las experiencias que hemos tenido en el pasado, no nuestras frustraciones y tristezas, no, ninguna justificación. Estamos platicando con alguien y lo vemos en necesidad, creemos que puede ser receptivo, y yo soy una mensajera y tú eres un mensajero del Señor, pues nos hizo un reino de sacerdotes. Entonces soy una mensajera. ¿Qué es lo que voy a hablar? Mi deber es hablar una verdad fidedigna, porque la gente espera eso espera. Precisamente, pues si soy una mensajera de Dios, ¿de dónde debe venir el mensaje? Soy una mensajera. El mensajero trae un mensaje de alguien en particular. Si soy la mensajera de Dios, y si tú eres, y tú son el mensajero o la mensajera de Dios,
¿qué se supone que debemos estar diciendo? Las palabras de Dios. La ley, dice, la ley de Dios se halló en su boca y sabiduría en sus labios. Vivimos en una generación que es un grande desafío. Aquí pon tu corazón, de verdad lo que te estoy diciendo es buenísimo, necesario, justo, verdadero, palabra de Dios. Vivimos una generación demandante de sabiduría y de congruencia. Cuando nosotros decimos, ay, los muchachos están bien desatados, son un desastre. No, hombre, la juventud de ahora está extraviada. Pues ¿dónde estábamos los adultos? ¿No? A esos muchachitos no los trajo la cigüeña, son hijos de alguien. Y nosotros, los hijos de Dios, por la sangre de Jesús, nos convertimos en un reino de sacerdotes, los mensajeros del Señor. Y ustedes también, mensajeros del Señor. Nosotros damos el mensaje de Dios, y a las primeras personas a quien debemos dárselo es a los más allegados a nosotros mismos, pues es nuestro deber. Vamos al versículo 8 de Malaquías 2:8. Los labios de un sacerdote atesoran sabiduría, y de su boca los hombres buscan instrucción, porque es un mensajero del Señor Todopoderoso. Mensaje a los sacerdotes: pero ustedes se han desviado del camino, y mediante su instrucción han hecho tropezar a muchos. Ustedes han arruinado el pacto que se hizo con Leví. Había un pacto. ¿De qué era? ¿En qué era? De vida y paz, ¿ok? Para que Leví, ¿qué hiciera? Le temiera y le reverenciara. Y efectivamente lo hizo. Pero algunos no hemos hecho esto. Pero ustedes se han desviado del camino, y mediante la instrucción han hecho tropezar a muchos. Pensemos, ¿cuáles son las cosas que dentro del contexto de nuestra responsabilidad pudieran ser un error, una causa de tropiezo, de confusión para los que nos oyen y nos miran? Nosotros, como el sacerdocio que somos, porque Dios está hablándole al sacerdocio y le dice: ustedes se desviaron del camino, dejaron de dar la instrucción fidedigna, y a causa de eso, pues hemos hecho tropezar a muchos. Esta generación demanda mucho, porque necesitan congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Yo estaba pensando en las autoridades, en los que se postulan para gobernador, presidente o algo así, y que dan todas sus propuestas, ¿no? Y levanten la mano los que creen que las propuestas serán cumplidas. Estamos acostumbrados a la mentira con todo el cinismo posible. No solo nosotros estamos acostumbrados a ver el cinismo, los que son cínicos se acostumbraron a que su nombre sea una vergüenza y estén así, juicio a estos, ¿no? Que todo el país no crea en las personas. Este mundo y esta generación exige que la iglesia seamos congruentes y seamos fidedignos. Eso exige, porque algunas personas dicen que todos los hombres están cortados con la misma tijera. No es cierto. Hay hombres fieles. No se trata del género, ni las mujeres son peores ni los hombres. No se trata del género, no tiene que ver con eso. Pero si no creemos en las personas que se postulan, en los juramentos que se hacen, en las promesas que se nos hacen, y no importa votar por este o por el otro, al final todo es una gran mentira. Entonces esta
generación, la sociedad presente exige que el sacerdocio de la Iglesia de Cristo dé una instrucción fidedigna y congruente. Exige que nuestras familias sean congruentes a lo que predicamos y en realidad vivimos. Y sé que tenemos muchas luchas. Yo diría aquí, levante su mano el que ha superado todas sus luchas. Nadie lo haría, ni yo tampoco. Pero se trata de realmente que sea una lucha y no que nos rindamos. Estoy luchando, ¿de verdad estás luchando? ¿A qué le llamas estar luchando? Ay, es que, híjole, hermano, ya volviste a hacer de las suyas. Estoy luchando. ¿Realmente estás luchando? ¿Qué significa para ti estar luchando? Porque una lucha es que estoy haciendo batalla, estoy en una batalla. O sea, me puse los guantes y aunque me estoy teniendo mis moretones y tengo el ojo morado y me tiran, me levanto. Yo estoy en una lucha y de esta lucha pretendo salir bien librada y tener victoria. De eso se trata. Entonces, ante tanta congruencia y mentira y engaños y manipulación y apariencias, la iglesia necesitamos, la sociedad, tú y yo necesitamos gente congruente. Que tus palabras sean respaldadas con tus hechos. Y que nos esforcemos porque así sea, y que adquiramos un compromiso familiar. Yo sé, yo soy mamá, yo sé que los padres queremos lo mejor para los hijos. Yo soy la primera que lo sé y que lo supe. Pero hay alguien conmigo que podría levantar la mano que aunque yo quería lo mejor para mis hijos, no les di lo mejor y no era mi intención. Porque necesitaba la sangre de Jesús, porque yo necesitaba ser lavada en la justicia de su palabra y oír con atención su justa ley. Y no solo oír, ser hacedora de esta justa ley en la medida de mis posibilidades, y sé que Dios me va a ayudar a lograrlo, y a ti también. Dios tenía el plan de sacarme de una familia de esclavos y convertirme en un sacerdote cuya enseñanza fuera fidedigna. Lamentablemente yo no tuve esa enseñanza y no se la di a mis hijos en sus primeros y más importantes años de vida. Pero al correr del tiempo, el Señor nos va lavando, nos va enseñando, nos va rescatando de nuestros pensamientos equivocados y de nuestros sentimientos errados. Y gracias a Dios, porque a tu edad temprana sabes que cuando seas esposa y madre, tu compromiso y responsabilidad será oficiar un sacerdocio legítimo. Y eso hará bien a tus generaciones. Miren, pongamos ejemplos prácticos. Mi procedencia, porque yo vengo de una familia de esclavos, así como el Señor dijo que rescató a los esclavos para hacer de ellos una nación de reyes y gentes de sacerdotes y gente santa. Bueno, yo tengo una historia de una familia de esclavitud. El adulterio fue clave en la destrucción de mi familia, el punto clave de depresión y cosas así. ¿Okay? Me convierto a Cristo y el Señor, creo que soy la primera de mis generaciones. No sé si tuve una tatarabuelita o abuelito que hubieran sido cristianos, pero hasta donde yo conozco, no, ni mis tíos, ni mis primos, ni mis abuelos, ni mis bisabuelos, ni mi tatarabuelita, porque yo la cuidé. Así que viene Cristo y con su sangre me lava y con su palabra me enseña y me limpia y me renueva. Comienzo y luego mi esposo comenzamos con una lucha porque nuestros hijos tuvieran una mejor historia, y no tuvieron así como la mejor, pero mejor que antes. Pero nacen los nietos que no conocen el alcoholismo jamás, que no conocen un adulterio. Su papá se fue con otra, no lo han visto y no lo verán.
en el nombre de Jesús, ¿no? Que no saben lo que es un desastre, una fiesta desastrosa, porque sus abuelos son pastores, porque sus padres están en el reino de Dios como ministros del Señor y sus hijos son el linaje. Ahora imagínate el pacto matrimonial de los nietos y el linaje que vendrá. Si hay aquí personas que no te acuerdas que en tu familia hubiera habido cristianos, levanta tu mano. Pero levántela bien para que yo los identifique, hijos. Levanta tu mano, mi amor. En su familia antes. Ok, bajen su mano. A ustedes les ha tocado picar piedra y es más complicado que para otras personas. Pero cuando lo logres, eres un campeón y eres un pionero. Has abierto un camino que no se hizo antes. A ti te tocó picar la piedra. A ti te tocó sacar los escombros. A ti te está tocando hacer. Tú eres el primer sacerdote. Eres la primogenitura de todos tus antepasados. Ahora, aquí y ahora, eres el primogénito en el sacerdocio. Te está tocando picar piedra, te está tocando sacar escombros, te está tocando remover cosas, te está tocando luchar contra costumbres, hábitos, maldiciones generacionales de iniquidades. Te tocó a ti ser el pionero, pero la recompensa es grande. Es grande. Así que anímense los pioneros de esta casa. Anímense aquellos llamados a un sacerdocio. Y nosotros no fallaremos, pero ustedes se han desviado del camino mediante la instrucción, han hecho tropezar a muchos. Eso hicimos, pero ya no. Fallamos todos. Pero ahora nos toca este compromiso. Y Dios quiere preservar el sacerdocio, que no sea que hubo una familia de sacerdotes, que los abuelos fueron sacerdotes, los hijos fueron sacerdotes, pero los nietos ya no. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Que el linaje se perdió. Así que eso estaba sucediendo en Israel en aquellos tiempos. NTV, Malaquías 2:11, por favor. Judá ha sido infiel y se ha hecho una cosa detestable en Israel y en Jerusalén. Los hombres de Judá han contaminado el amado santuario del Señor al casarse con mujeres que rinden culto a otros ídolos o hijas de dioses falsos, dice la versión 1960. Mire usted, dice: Judá ha contaminado el santuario, y en Israel y en Jerusalén se han hecho cosas malas que no debían ser en el linaje sacerdotal, no debían suceder. Pero ¿de qué está hablando? Cuando yo estaba leyendo esto, digo: ¿a quién te refieres, Señor? ¿Al referirte a Judá, la tribu de alabanza, o a quién? Y entonces yo busqué y todo eso, y encontré que en ese entonces en que fue escrita esta parte, cuando Malaquías está hablando, el reino, fíjense, el reino de Israel, la nación, estaba dividida en dos reinos. Había habido complicaciones, total, que se dividieron en dos reinos: el reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, llamado Judá. La capital, Jerusalén, donde estaba el templo, estaba en Judá, ¿ok? Entonces, por hallarse el templo en Jerusalén, Judá, en Jerusalén, en este reino de Judá, el templo había sido contaminado porque el sacerdocio había permitido que los sacerdotes y los hijos de los sacerdotes se enamoraran y contrajeran nupcias con aquellos que no profesaban su misma fe. Y esto no se trata de elitismo. Dice que yo estaba pensando fíjense, yo pensé esto, y no sé si todas las mamás lo han pensado, pero fíjense, acompáñenme en esto, acompáñenme, muchachos. ¿Por qué no me puedo enamorar de un muchacho que no tiene el gobierno de Cristo en su vida y la enseñanza de Cristo en su proceder? ¿Por qué no? Es trabajador, es un buen estudiante, es un buen muchacho, es trabajadora, es una buena chica, es una buena estudiante. Aquí yo descubrí algo, y dice que se casaron
porque estaban permitiendo el matrimonio y se contaminó el santuario por esa razón, con hija de Dios falso o con aquellos que adoraban a otros ídolos. Y no pensemos tanto en los ídolos así, sino que adoraban otros ídolos. Y yo preguntaba, ¿cuáles ídolos? ¿Cuáles ídolos? El afán, el dinero, el trabajo, los desórdenes, la seducción, la superficialidad, el descarrío. Fíjense, yo leí, interpretando esto, leí algo interesante. Cuando el Señor saca a Israel de Egipto, ahorita me acordó el Espíritu Santo, y Él dice, quiero hacer de ellos, le dice a Moisés, instrúyelos, porque de esta bola de esclavos de la miseria y de tanta cosa, voy a hacer un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, si esa era la pretensión del Señor, Deuteronomio 7, 1, 3 y 4, 7, 1. Cuando el Señor tu Dios te lleve dentro de la tierra donde estás a punto de entrar, a esos esclavos, y que vas a poseer la tierra prometida, Él te abrirá camino quitando de tu paso a muchas naciones, muchas personas, muchas malas amistades, muchos malos compañeros, muchos amigos que no son amigos. Los hititas, los jerseos, los amorreos, ahora no estamos saliendo de una esclavitud de esa naturaleza, pero estamos saliendo de una esclavitud moral y espiritual, incluso física. Cuando el Señor tu Dios te lleve dentro de la iglesia, que vas, porque tú te vas a convertir y vas a ser salvo, Él te va a abrir un camino para que no se te dificulte esta salvación. Él te abrirá un camino quitando de tu camino a muchas malas amistades, a muchos malos consejeros, a muchas malas personas, a muchos malos hábitos. Él va a quitar de tu camino muchos familiares que te hacen tropezar. Él va a quitar de tu camino muchos malos hábitos y lo que causó tus malos hábitos. Él va a quitar de tu camino muchas malas conversaciones, muchas malas cosas. Verso 3, por favor. No te unas en matrimonio con esas personas. No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de estas personas con las que te codeas, que eran tus cuates, tus amigachos, no, porque ellos no pertenecen a lo que ahora tú estás perteneciendo. Verso 4, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. ¿De cuáles dioses estamos hablando? ¿Cuáles dioses? El dinero, la superficialidad, la arrogancia, la desidia, la irresponsabilidad, el descarrío, el desenfreno, la infidelidad, la fornicación, la traición. Si tú permites esta unidad, ellos tienen otros dioses y harán que tus hijos tropiecen en esa idolatría. Y tienen otra formación. Yo vengo de otra formación, tú también. Pero cuando conocí a Cristo y lo que Él puede hacer en y por y a través de las familias, descubrí un tesoro. Aunque un muchacho sea muy trabajador, si no tiene a Cristo, todas las maldiciones generacionales de tus antepasados contra las que tú estás luchando porque eres un pionero y abriste el camino, será aquello con lo que tu hija empezará a lidiar con sus descendientes. Dios está esperando que vengamos a los pies de Cristo y nos convertamos en legítimos sacerdotes que procuramos la paz y el bien de los que ha puesto a nuestro encargo con toda su confianza. Ahora Dios dice, el verso 12, por favor, NBI. Si prestas atención a estas normas y las cumples y las obedeces, entonces el Señor tu Dios cumplirá el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados y te mostrará un amor fiel. ¿Ok?
No vas a unir, no vas a permitir alianzas fuertes y profundas, amistades. Si tus hijos salen con algunas personas que tienen muy malos hábitos, muy malas conversaciones o algo así, ¿es para ganarlos para Cristo o mejor no? O ya mejor no. El muchachito es muy trabajador, ¿no? Escuché, estaba en el Zapote, donde nosotros llegamos para hacer reformas importantísimas, porque somos pioneros. A nosotros nos está costando trabajo. Veníamos platicando con una hermana y le dije que el tiempo de la persecución para nosotros ya pasó, nos duró como 1 año y medio, pero ahorita ya no hay persecución, ahora estamos mirando el fruto, ¿no? Gracias al Señor. La persecución terrible y los falsos testimonios y todo eso ya pasó. Pero estamos allí tratando de abrir un camino a la nueva generación de niños que estamos atendiendo y trabajando con las mujeres. Pero yo le pregunté a una de las alumnas del taller dónde estaban sus muchachitas, porque no habían ido. A 2 de ellas, y una me dijo que ya no estaba, que la muchachita se había ido, como se acostumbra allí. Esta chiquita tiene 14 años. Y llegaron unos músicos de una banda a tocar por allí, y la chiquita se enamoró y el muchacho tiene 30 años, el señor, ¿no? Pero ese día ella fue. Entonces, estaba ahí, no había ido varias semanas, pero ayer fue. Había ido a visitar a la familia, y yo le dije, ven. Un día anterior me había dado dolor de estómago, y no pude comer todo lo que hicieron allá en el Zapote. Me traje mi tacate. Y entonces que la abrazo y que le digo, ya sé por qué me duele el estómago los viernes, ¿no? Ven acá, chamaca. ¿Dónde estás? En Puebla, hijo de Dios. Y yo estaba enojada, después me tuvo que calmar el enojo, pero ay no, hermanos, qué terror, una buena alumna. Y hija de una familia numerosísima, y que tenía que cuidar a sus hermanos, los mayores, los chiquitos, ella era la mayor. Y entonces le dije, ese hombre, porque no es un muchacho, ¿verdad? Es un pervertido. Y las leyes de la tierra meten a la cárcel a personas como ese, porque es que tiene la edad de tu papá, ¿no? Es un perverso y un malvado, y yo no lo voy a meter a la cárcel. Ganas no me faltan, hija, ¿no? Ganas no me faltan, pero no. Y luego ella se enojó y ya le dije, perdóname, ve allá con las muchachas. Estaba Jimena cantando con ellas con la guitarra, y ve allá con ellas. Pero es terrible lo que pasa. Otra, la vi allí sentadita en el taller. Ella tiene 13 y tiene 5 meses de embarazo. Así que la sociedad y su pareja, o no sé qué, 21, ¿no? También debía de estar en la cárcel, también, ¿no? Pero la sociedad de ahora exige congruencia en nosotros, los hijos y sacerdotes del Dios Altísimo. El descarrío tal y el desorden y todo lo que ocurre y lo que pasa exige que el sacerdocio de la iglesia tenga un real compromiso con sus hijos, para que no los pierdas, para que si te ha tocado ser un precursor del evangelio y eres el pionero de tu casa o eres la segunda generación, es difícil, pero es necesario, y necesitamos estar comprometidos absolutamente con la fe en Cristo Jesús para poder rescatar los que amamos. Mi papá era un hombre muy trabajador, organizado y disciplinado hasta el extremo. Me enseñó muchas cosas muy buenas. Y mi mamá era una mujer noble y limpia. Cocinaba delicioso y estaba dedicada a la casa.
pero puedo decir que no fue suficiente. El diablo llegó y arremetió contra los 5 hijos del matrimonio. Puede entender que si es muy trabajador, ay, que si es muy linda, no es suficiente. No es suficiente, muchachos, no es suficiente, iglesia. Solo Cristo quebranta maldiciones generacionales. Solo Cristo te da una nueva y mejor historia. Solo Cristo te abre un camino de oportunidades que te llevan a un buen destino. El último texto. NTV, por favor, Cris. Malaquías 2. Esta es otra cosa que hacen los sacerdotes que se equivocaron. Cubren el altar del Señor con lágrimas, lloran y gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré, ¿por qué? Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con ella? En cuerpo y espíritu, ustedes son de Él. ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que Dios quiere con esto? Con un sacerdocio legítimo. De esta unión quiere hijos que vivan para Dios, a la generación siguiente. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel. Dice, ¿y qué quiere Dios con un sacerdocio? Hijos que vivan para Dios. No importa que sea muy buena muchachita, vas a estar luchando entre ella quiere ir al cine y él quiere venir a la iglesia. No importa que es muy trabajador el muchachito, tú vas a estar luchando con venir a la iglesia y él querrá ir al fútbol. Y comenzamos de nuevo. Agarrar cincel y martillo. Comenzamos otra vez. Pero ahora no te toca a ti, el pionero, le toca a quien hizo esto. Dice la Biblia que el templo se había contaminado por esta razón, por ser permisivos, por aprobar, por decir sí cuando Dios dice no. Es que yo pienso, es que yo creo, es que yo... No. ¿Qué dice el Señor? Es que yo opino. ¿Algunas veces tu opinión fue tan mala que hizo daño a alguien? ¿Alguna vez opinamos algo que trajo confusión a alguien? No opinemos para que nuestros hijos se extravíen. No hagamos las cosas a nuestra manera, amados, sino a la manera de Dios. Seamos fieles y consagrados sacerdotes, cumplamos nuestros deberes espirituales. Amén. No. Dice que fueran desarraigados quienes hacen estas cosas. Hoy, por causa del Evangelio de Cristo, tenemos salvación y perdón de los pecados ante el arrepentimiento, y la sangre de Cristo nos lava. Si te está costando mucho y tienes muchas luchas, yo tengo muchas luchas, soy pionera en mis generaciones. ¿Quién es conmigo pionero en las generaciones? ¿De qué estoy hablando? Eres el primero que se convierte a Cristo en tu familia. A ver, levanta tu mano si eres el primero, si no sabías de alguien más. Es desarraigar una historia, es cambiar la historia de mis antepasados, es luchar contra viento y marea, contra las cosas que me marcaron a mí y a mis antepasados. Es comenzar de nuevo. Me tocó quitar los escombros de muchas generaciones y edificar algo nuevo y diferente. A ti también. No te desanimes. Hace rato cantábamos algo importante acerca de confiar en el Señor. Y ¿cuántas veces hemos cantado ese canto? Tantos domingos. Hoy fue diferente para mí. Cuando yo decía, he decidido confiar en ti, tomé una decisión, Señor. He tomado una decisión y no he hecho reversa ni para tomar impulso, amados. Y he llorado mucho,
muchísimo. Yo creo que si el Señor tuviera todas mis lágrimas en algún recipiente, sería más de un galón. Sí. ¿Y cuánto esfuerzo me ha demandado? Muchísimo. ¿Y cuántas veces he fracasado? Muchas. ¿Y cuántas me he levantado para volver a intentarlo? Infinidad. Así que logrémoslo, hagámoslo, comprométete. Se trata de linaje. Cuando recibí a Cristo, mi esposo y yo teníamos muchos problemas, pero mis padres también los habían tenido, así que yo quería otra historia. Y cuando me evangelizaron me dijeron: cree en Jesucristo y serás salva tú y tu casa. Y de ahí me agarré, amados. Me agarré de allí y le demandaba al Señor cada día sus juramentos. Se salvó mi esposo, se salvó mi papá, mi mamá, mis 2 hermanos antes de fallecer, y mi hermana ahora sirve al Señor. Mi hermana tuvo cáncer terminal cáncer en la fase 4 de colon, y cuando se lo descubrieron ella tenía solo 3 meses o 6 meses para seguir adelante, y le habían dado una quimioterapia paliativa nada más para apaciguar los dolores y las molestias. Pero ella ya se había convertido al Evangelio de Jesucristo y hemos estado juntas en esta lucha. Así que hace ya 3 años y medio que ella está aquí y está en victoria. Los últimos estudios que le hicieron, no hay cáncer, a Dios gracias. Dios es fiel, Dios es fiel. Entonces Dios y el diablo sabían que yo me iba a convertir, pero se iba a salvar mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos, mi esposo, mi suegra, mis cuñados. Mis hijos y mis nietos serían siervos de Dios. Así que como hay una bendición grandísima, futuro, el diablo pelea, pero es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y el Señor nos llama más que vencedores en Cristo Jesús. Así que cada vez que el diablo viene y me recuerda mis problemas y mis luchas, yo me abrazo en Cristo soy más que vencedoras. Y el Señor dijo: todos tus hijos serán enseñados por mí y se multiplicará la paz de tus hijos. Amén, yo lo cacho. Amén. Y los hijos volverán de tierra del enemigo, volverán a su propia tierra, y óleo de alegría sobre sus cabezas. No, cacho. Y hace rato que decíamos rompimiento, tomo mi milagro, lo cacho. Amén. Sé ese fiel sacerdote, y que cuando el Señor lea tu historia se diga algo tan digno como lo que se dijo de Leví: aquí eres tú y Dios. Y dice: yo quiero ser un sacerdote, quiero ser. De verdad que quiero ser un Señor, ayuda. A mí, cuando mi esposo recién se empezaba a salvar, para mí era una gran alegría y una gran victoria. Pero Dios tenía cosas mucho más grandes en el futuro. Y esta esclava, hija de esclavos, podría estar en las sierras trayendo nuevas historias. Podría ir a los hospitales, podría aconsejar a tantas personas cuando yo no sabía ni qué hacer con mi propia vida y no lo había hecho bien. Sabía que mis hijos, mis hijas contraerían nupcias con siervos del Dios Altísimo y el linaje sería bendito. Dios tenía muchas más sorpresas para mí que el hecho de ver a mi esposo a salvo de las adicciones, el alcohol y la vagancia. Así que Dios tiene cosas mucho más grandes que lo que tú ahora estás lidiando. Sorpresas grandes y maravillosas, porque el Señor dice: yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien, no para su desgracia. Quiero entregarles un destino que está lleno de esperanza. Así que de esta esperanza nos abrazamos. Y dice: mi pacto con Leví era de vida y paz, se lo di. Yo hice eso con él y él me sirvió. Así que Dios puede hacer pacto contigo, lo ha hecho conmigo. Si nosotros nos comprometemos con el Señor legítimamente, le rendimos la vida, le rendimos la voluntad, Dios hace cosas. Porque la Biblia dice: la legislación para el sacerdocio
hija de sacerdote, solo con sacerdote se desposará. Y sacerdote, solo con hija de sacerdote se desposará. Para preservar el linaje, hijos. Y sé que vendrán muchos a convertirse en sacerdotes y muchas hijas de sacerdotes estarán aquí. Así que quien dice quiero una nueva historia, mi historia de lágrimas y tanta cosa fea, yo sentí que el libro de mi mala historia se había cerrado para siempre y que Dios había abierto un nuevo libro y escrito una nueva historia. Eso pasó. Así que llamo aquí a quien quiera eso, a quien lo desee con el corazón. Aún siendo un siervo de Dios, tenemos que seguirnos comprometiendo.